Bueno, Lucas, esta semana tenemos la nueva presentación de AMD, seguida de la presentación de sus microprocesadores, ahora por la serie 6000 de las tarjetas de video Radeon. Exacto. Bueno, casi todo el mundo está como bastante, no desesperanzados, pero todo el mundo pensaba que con lo máximo que iba a poder pelear AMD era con la 3080 y con suerte capaz no la alcanzaba y lo máximo que podía hacer era dar algo similar por menor precio. Pero todos cuando vimos la presentación nos quedamos con la boca abierta porque fue como a la verga. ¡Qué locura! Eh, Pateó el tablero, digamos. la verdad que fue bastante impresionante. A ver, hay matices, hay detalles, cosas que para mí yo sigo diciendo en ciertas cosas yo pagaría por Nvidia, en algunos casos es un toquecito más barato Nvidia, ojo, pero en otros casos AMD es mucho, mucho más barato. Que ahora vamos a eso. ¿Qué presentaron? Presentaron RDNA 2, o Big Navi para los amigos. Bueno, lo interesante de esta nueva arquitectura es que ya vamos a una de las cosas más copadas que es. Hay una característica que no se ha hablado tanto, o al menos nosotros no hablamos tanto en realidad, de las nuevas consolas, las cuales los procesadores, tanto gráficos como eh, los centros de cómputo, la central de procesos únicos, o sea, el CPU y la GPU de las consolas, las hizo AMD exclusivamente. Lo interesante de estas nuevas consolas es que no vienen con memoria RAM. ¿Vos sabías eso, Nacho? No, eso es un dato que la verdad no tenía, no No tienen, manejaba. ¿Cómo es que no tienen no RAM? tienen memoria RAM porque hay una conexión directa. O sea, vieron que se hablaba mucho esto de las consolas de que no iban a tener tiempos de carga. Y todo el mundo decía, ah, se refieren a eso porque, porque tienen SSD. Ah, yo también tengo SSD en mi computadora, ¿eh? $300 de hace 5 años. No, pelotudo, esto es otra cosa. Para empezar, Sony había presentado su propio SSD que era hiper mega polenta en lo que era velocidad. Y la gracia era, bueno, de que era muy muy rápido, pero no era que toda la velocidad del almacenamiento venía por ahí, sino que la gracia es que este almacenamiento era muy rápido y luego pasaba directo a la memoria gráfica. Es decir, cuando vos tenés una computadora, como por ejemplo la mía, la tuya, por lo general todo lo que son los archivos del juego, como todos los archivos que está trabajando el procesador, se pasan a la RAM. Y la RAM lo la distribuye del procesador a la gráfica y así. En este caso nos saltamos ese proceso y trabajamos directamente con la memoria gráfica. Y la memoria gráfica es rapidísima en estos casos. Principalmente en la serie 6000 de Nvidia, de Nvidia, de AMD. Es muy muy rápida. Y básicamente lo que van a ofrecer con estas nuevas gráficas es el hecho de que si vos tenés un ecosistema de Ryzen 5000, o sea, el 3000, el 5600, 700, 800, 900 o 950, el 5700 todavía no existe, no dije nada. No porque yo sepa algo, sino porque simplemente todavía no existe. Eh, pero cualquiera de las series 5000 de los Ryzen, con alguna o cualquiera de estas Radeon de la serie 6000, en ese ecosistema van a poder tener esa velocidad de transferencia de datos que se tiene, por ejemplo, en las tarjetas, en las consolas de última generación, que obviamente no a un mismo precio, pero es algo que se le estaba envidiando un poco a las nuevas consolas, que era algo que todavía las PCs no tienen, y AMD lo viene a presentar con esto, lo cual es súper interesante. Yo te quería comentar para para ponerle un número a todo lo que vos me estás diciendo de esta nueva arquitectura que va a presentar AMD, tanto con sus nuevos procesadores, esta ¿cómo es? NDA, perdón el nombre, RDNA 2. RDNA 2. Dice que es un 3.25% más rápido en la transferencia de datos que la arquitectura anterior. Así que imagínense que quizá no se va a traducir en el uso diario 3 veces, pero sí por lo menos un 50 o hasta 100% más Ujú. rápido. La realidad es que es un salto importante con respecto a,
a la arquitectura Navi que venían a presentarse con la serie 5000 de las gráficas del año pasado de AMD. Y a ver, esas gráficas a mí me habían gustado mucho por precio, porque si le quitabas el tema del ray tracing, que era algo que casi nadie le interesaba en la anterior generación, estaban muy copadas por el hecho de que eran comparables con una 2070 y estaban mucho más baratas. Entonces era como súper interesante el hecho este de, bueno, tenemos muy buenas gráficas a un buen costo, pero no tenían nada que compita contra una Titan RTX o contra una 2080. Y ahí era como un tema de, esto es una paja. Por parte de Nvidia, ¿no? De AMD, porque era como que no tenés nada para competir fuerte contra Nvidia. Y Nvidia seguía teniendo ese monopolio en el mercado, porque seamos sinceros, Nvidia estos últimos 10 años tuvo un monopolio tremendo y AMD fue sacando algunas gráficas que eran la mejor compra en cierto sector de precios, pero la que gobernaba en lo que era GPUs era Nvidia y por lejos. Tenía capturado, por decir así, el mercado de compra máxima. O sea, si querías buscar la mayor potencia, siempre tenías que dirigirte a Nvidia. O sea, era una respuesta obvia. Pero AMD siempre se dijo, bueno, no voy a intentar competir en ese mercado y voy a tirarme a el mercado budget, por así decirlo, de buscar mejor calidad-precio o buscar buenas opciones para gente que no disponga de tantos recursos. Exacto, gráficas como la 570, la 580, en su momento las 480 y 470, fueron gráficas que a día de hoy son de las mejores compras, particularmente acá en Latinoamérica, para lo que es computadoras de un presupuesto ajustado. Y bueno, después saltaron con las 5600, 5700, 5700 XT, las 5500, que son gráficas muy buenas por su precio, pero que tenían una fuerte competencia contra la 2060, la 2070, que no eran para nada malas gráficas y encima tenían un precio que para su generación estaban bastante bien. Pero ¿qué pasó? Llegó RTX 3000 y pasó algo, que llegó la 3070. Para mí la 3070 rompió el mercado porque por $500 tenés el reemplazo de una 2080 Ti y rinde muy muy bien. Y bueno, después tenés la 3080, la 3090, particularmente la 3090, como ya dijimos cuando hablamos de esas gráficas, es excelente más que para jugar, para producir contenido, ya sea videojuegos o para producir contenido multimedia y demás. Y habíamos dicho que era un ahorro tremendo el pagar $1500 por una 3090, porque su competencia directa era la Titan RTX de $2500. O sea, había un ahorro de $1000. Bueno, llegó Lisa Su, puso las tetas sobre la mesa, dijo, acá el control lo tengo yo. Eh, y la verdad que las nuevas RX 6000 son excelentes. Hay algunos matices, como ya dije, pero si querés vamos a las nuevas gráficas, ya a los modelos y sus rendimientos y precios. Sí, mira, los modelos se dividen de la siguiente manera. Tenés tres líneas distintas, de las cuales son perdón, 6800, 6900, perdón, 6800, 6800 XT y 6900 XT. ¿Sí? Esas son las tres líneas que sacaron de la nueva serie 6000. XT imagino que es como una versión mejorada, ¿no? Sí, Como es como La TI de la TI Nvidia. o como después hizo Nvidia con la Super. O sea, más que como una Super es como una versión TI. Eh, Claro, claro. ya lo venía haciendo desde las 5700 y 5700 XT y después posteriormente con la línea 5600 y 5500, que ambas tuvieron sus versiones XT. En estos casos también es cierto que en las de Nvidia también suelen haber un cambio de potencia importante, pero hay como que en muchos casos valía la pena pagar más por una 5700 XT que por una 5700. O sea, como que capaz la diferencia no era tan poca por diferencia de precio, ¿no? Igual eso siempre dependía según el caso, ¿no? Eh, Bueno, los precios de estas tres líneas que sacó AMD, 6800, 800 XT y 6900 XT, son $580 para la primera,
$650 para 6800 XT y por último $1000 para la 6900 XT. Que, a ver, estos precios pueden sonar, a ver, como cualquier cosa, un montón de Lo plata, es. pero que lo es en definitiva, o sea, $1000 para una gráfica es un montón de dinero, pero lo más importante acá a destacar es comparativamente con la competencia que es Nvidia. Nvidia saca su 3090 costando unos $1500. O sea, la línea más cara de Nvidia es mucho más cara que la nueva línea más cara de AMD. Y uno podría pensar, entonces AMD nuevamente apuesta a alejarse del mercado con más dinero, más poder ¿Para cuándo adquisitivo, dijiste que estaba pero la 3090? la 3090 está, según, o sea, lo acabo de buscar en internet, $1500. Ah, está bien, había escuchado 3500 y dije, no, ¿para qué dijo? No, no, $1500, 1500. Como decía, AMD nada más lejos de la realidad, apuesta también al mercado de mayor poder adquisitivo, siendo una clara competencia con la 3090 de Nvidia. Si revisamos los benchmarks de distintos juegos que ya nos presenta la página oficial de AMD, vemos cómo es una competencia directa a la 3090, inclusive superándola por unos márgenes a veces mayores, a veces menores, a veces perdiendo, obviamente, en juegos como por ejemplo, a ver si puedo encontrar uno rápidamente, el de Division 2 pierde claramente por unos 10, 15 FPS, pero en otros juegos lo supera también por la misma cantidad. Pero estamos hablando de gráficas que tienen $500 de diferencia. O sea, AMD acaba de patear el tablero, cambia totalmente su estrategia de negocio. Lucas, ¿cómo crees que esto puede afectar el futuro de Nvidia y si puede llegar inclusive a bajar los precios de sus gráficas? A ver, yo creo que hay un tema acá que es que hay que verlo por partes. El primero es que me pareció muy interesante esto de que ya lo habíamos hablado cuando se presentaron los Ryzen 5000, que era que AMD en algunos casos ponía, qué sé yo, que en tal juego el Intel 10900K funcionaba apenas un poco peor, un poco mejor o un poco peor. O sea, como que mostraba, como que le da la impresión a los que estábamos viendo la presentación de que, che, esto es bastante sincero, o sea, realmente en algunos casos funciona peor, pero en comparación, tipo, si sacamos promedio, el Ryzen 5950X le gana al 10900K. Entonces, lo mismo pasó acá con las nuevas Radeon RX 6000. Y, de ver, vino bastante bien esto, porque nos encontramos con que en muchos juegos la RX 6000 pierde. Después si hacemos nuevamente la comparación, tipo si sacamos un promedio en cuántos juegos sale mejor las RX contra las RTX de Nvidia, capaz sale mejor la RX de AMD. Pero es bastante interesante esto porque nos presentan un panorama bastante más sincero. Es decir, no te voy a mostrar solamente los juegos donde salgo ganando. Con lo cual me parece una masa. Y encima ya es un cambio con AMD de hace un par de años. Porque hace un par de años te lo comparaban con hardware anterior y con hardware, en todo caso, tipo, comparaban hardware actual, pero te comparaban con un juego que nadie jugaba. Y era como, pero ganamos en este juego, pero nadie juega ese juego. Y lo cual fue interesante. La única. Cabe aclarar una cosa. Sí compararon en vez de la 3070 con la 2080 Ti. Yo lo justificaría más que nada porque salió ayer y recién los benchmarks de la 3070 salieron apenas un día antes que la presentación de estas gráficas. Con lo cual podríamos decir que no tuvieron el hardware para probarlo y compararlo, ¿no? Como para buscar una razón por la cual compararon con la 2080 Ti y no con la 3070, digo. Bueno, quería por último añadir a los datos que dije antes que también tienen un apartado de benchmark, ¿sí? Que es FPS por dólar Y gastado. salen Y ganando. si nos vamos a ese apartado, sale ganando en casi todos los juegos las últimas líneas de AMD, sobre todo la 6800 XT, que sería la, digamos, la que está a la mitad de las tres. Sale ganando en un montón de juegos, juegos como Battlefield 5,
COD, The Division 2, Doom Eternal, Gear Solid 5. O sea, juegos que estamos hablando de que son juegos que la gente juega, son más o menos bastante modernos. Y esto probablemente se mantenga ahora en la nueva generación. Eh, sí mismo es interesante porque, por ejemplo, si comparamos los FPS por dólar que nos cuesta una 6900 XT contra una 3090, la 3090 cada FPS nos cuesta 0.074 dólares, o sea, 7 centavos de dólar contra 12 centavos de dólar, que es lo que nos cuesta cada FPS en la 6900 XT, con lo cual podemos ver de que realmente sale ganando por casi el doble la 6900 XT. No es poco, teniendo en cuenta que estamos gastando $1000 contra 1500. Ahora, si no te molesta, vamos a lo que ya es un poco las gráficas, que es el tema, para mí la que más polémica es la 6800 contra la 6800 contra la 3070. La 3070 está a $500. Ya dijimos, rompe el mercado, es de lo mejor que te puedes comprar. Y la 6800 en muchos juegos sale ganando bastante a comparación de una 2080 Ti. Pero en otros juegos sale perdiendo. No podemos comparar todavía la 3070 con con la 6800. Pagando $80 más, no sé si me iría por una 6800 contra una 3070. No sé qué opinas vos. Y no, teniendo ese margen de precios realmente, porque a ver, la otra opción, si no es comprarse una 6800, es una 6800 XT, que ya no es subir $80, sino es subir $130 y comprarte la XT, que está teniendo unos resultados, sobre todo resultados FPS por dólar, bastante buenos. Pero de vuelta, es gastar $130 más, que en un budget más o menos limitado te puede ser un gabinete muy bonito, o lo que sea que te quieras comprar, un monitor. O sea, esa diferencia es bastante grande. Entonces, si nos cerramos al tema de $500 para una gráfica, la 3070 todavía sigue dando pelea. Pero otra cosa interesante a partir de esto es, se está revirtiendo un poco, va, no revirtiendo completamente porque no es que AMD ahora está dominando en el mercado de mayor poder adquisitivo, sino que está ofreciendo una buena opción muy cercana por un precio mucho menor. Pero en donde antes era muy fuerte AMD, que era el mercado budget, ahora está tambaleando un poco porque evidentemente imagino yo, dejaron de darle tanta importancia y Nvidia pudo entrar a ese terreno sin mucho esfuerzo. Así que es un panorama que cambia un poco lo que vinimos viendo estos últimos años. Yo creo que para bien, ¿eh? Yo creo que las empresas estén tan cerradas en un mercado ya típico hace casi una década, un poco limita el desarrollo y las posibilidades de compra, que haya este vaivén de competencias. Me parece que salen ganando las empresas porque exploran nuevos mercados y nuevas oportunidades, y sobre todo salimos ganando nosotros los consumidores, que en definitiva tenemos cada vez mejores productos. Sí, o sea, es interesante esto de la 3070 contra la 6800. Yo creo que el único caso donde vale realmente la pena, si querés, una 6800, es que ponele que es más potente con la 3070. ¿Qué tanto más? No sé si vale $80 más la potencia que te va a ofrecer. Pero sí creo que si vas a utilizar esto de el acceso a memoria rápido, que es decir, que te salteas la memoria RAM y tiene una forma de, ¿cómo se llama? De trabajar la memoria similar a lo que hablábamos con las consolas. Bueno, ahí sí nos ponemos a analizar. Vieron que siempre que se habla esto de Apple y de que en el iPhone tenés el procesador y todo hecho por Apple y eso tiene una ventaja Apple y tiene ese sistema de optimización, bueno, AMD empieza a jugar un poco con eso. Tiene sus gráficas, tiene sus procesadores y tiene Vulkan. No es para joder, porque si Vulkan se empieza a poner las pilas y se empieza a utilizar en más juegos y realmente saca una ventaja en rendimiento en comparación de utilizar DirectX en vez de Vulkan, bueno, ahí puede que realmente tengamos
lo que finalmente esperábamos hace un montón de años en PC, que era el tener una especie de ecosistema donde todo va jugando un poco en el mismo equipo, exceptuando por Windows, que sigue haciendo la suya, agregándole boludeces al sistema operativo. Bueno, Windows ya corre por otro lado. Windows es lo peor que tienen las PCs. Es lo que las define, así que tenés cuidado, digamos. Y lo peor que tienen. Eh, pero no es bastante rescatable lo que vos decís. Estaría bueno inclusive ver que AMD se lance a hacer diseñar prototipos de equipos íntegramente AMD, inclusive hasta quién sabe, ¿no? Si empezamos a divagar, quizá el día de mañana AMD compra o no compra o lanza su propia línea de mothers, ya estaríamos hablando de una íntegra computadora hecha por productos de Bueno, AMD. en un momento Y sacaron obviamente, almacenamiento de estado sólido. Y creo que memoria RAM también. Así que si vuelven con eso, de última sí solo le faltan las memorias gráficas. Perdón, las tarjetas gráficas. Ah, las tarjetas madres, las motherboard. ahí está, y sale, se puede. Pero sí, sería algo que, bueno, quizá en un futuro, de acá a un par de años, 5 2 3 10 no sé lo que. Si es que AMD realmente quiere. O sea, evidentemente AMD lo que está intentando es integrar sus dispositivos. ¿Sí? AMD, evidentemente, quiere aprovechar el tener su API, tener sus gráficas, sus microprocesadores, y quién sabe el día de mañana tener inclusive su propia mother o su propia RAM para que todo labure de una manera más coerciva. Y obviamente, si vos ya tenés una gráfica AMD, te incentivan a que compres una RAM de AMD. Sí, Así porque además se que le agregan esos detallitos de veremos. ecosistema, de qué sé yo, mira, si tenés esto con este procesador y con esta gráfica, o con esta línea de procesadores y gráficas, bueno, vas a tener esta característica. Me parece que si le agregan esos valores agregados que nuevamente suele pasar únicamente en Apple, porque después los otros no manejan ese control, creo que puede ser bastante interesante. Totalmente, totalmente. Creo que la noticia que tuvimos estos últimos días sobre las gráficas es bastante rompedora y puede traer un nuevo escenario en el mundo de las tarjetas de video y quién sabe el mundo de las PC en general. Sí, yo creo que, bueno, no diría que con este AMD se puso a la par de Nvidia. Yo creo que en ciertos aspectos puede que siga valiendo más la pena comprarse una tarjeta gráfica de Nvidia. Principalmente cuando hablamos de temas de códecs, de video y demás. Que puede parecer, bueno, pues solo me importa si tu video. No, pero si también streameas, también te cambia el tener un códec de Nvidia que solo funciona con las tarjetas gráficas de Nvidia. Entonces, nuevamente, yo creo que en esta generación todavía Nvidia puede seguir valiendo la pena, un montón la pena en ciertos aspectos. Creo que la 6900 XT tiene una ventaja enorme porque son $500 menos. Entonces es como que, bueno, tengas esto o no, o sea, va a haber que fijarse en esos aspectos nomás. Sí, obviamente que Nvidia sigue siendo un competidor bastante oportuno y tiene su producto, ya estamos diciendo la 3070, sigue siendo una muy buena opción para el mercado, digamos, con un cierto presupuesto limitado. Pero bueno, es lo que digo, esto se verá a lo largo de los años y qué es lo que va a querer hacer AMD, que está pisando cada vez más fuerte en el mundo de la informática y quizá tanto Intel por su parte y Nvidia tienen que ponerse las pilas otra vez y que no se queden dormidos en los laureles, como quien diría. Así que nada, creo que ya cubrimos bastante la temática del día de hoy y la gente nos ha escuchado se llevó una buena idea de lo que presentó AMD esta semana. Exacto. Bueno, recuerden que esto lo pueden escuchar tanto en YouTube como en Anchor, Google Podcast, Spotify y un par de cosas más. Bueno, no me acuerdo todas las plataformas en las cuales está disponible, pero así que en la descripción van a tener los links correspondientes si prefieren escucharlo en alguna de esas plataformas. Y, y nada, nos vemos en un próximo programa. Escuchamos. Dale, un saludo, Un saludo. gente.